conheço os caminhos que me levam pros seus braços. Agora que o silêncio é uma carícia que a felicidade traz. O seu sorriso ilumina minha vida e meus espaços. E chega me dizendo num sorriso. Você sem dizer. Buenas noches, muchachos. Vamos a continuar entonces nuestro curso. Ya hemos visto unas intervenciones de la parte social y la parte medioambiental, ¿no es cierto?, de una obra que está en desarrollo. Quisiera, por favor, un feedback. ¿Cómo les ha parecido? Chicos, ¿me escuchan? Buenas noches, ingeniero. Nos ha parecido muy bien, ¿no? Por mi parte. ¿Faltaba algo? ¿Está bien? ¿Se deben hacer estas intervenciones o no? Sí, Inge, yo creo que estaría bueno implementar esto porque, digamos, aprendemos más de lo que sucede en la vida real, en la vida laboral, y no tanto lo secular de la universidad, ¿no? ¿Algún otro comentario? Hay algo que siempre he criticado en nuestra gente, y se los digo con el mayor cariño. Somos muy calladitos, los ingenieros. Por eso es que nos pisan la cabeza aquellos que no saben nada. ¿No es cierto? Y tenemos que pensar en que nosotros los ingenieros, ustedes ya están en octavo semestre, tienen que decir algo, siempre. Y qué mejor decirlo cuando está su profesor no les va a criticar. A mí me encanta que participen, ¿cierto? Como profesor no voy a criticar absolutamente nada. A mí me gusta mucho que participen, que pregunten, que hagan esto, si voy a invitar a alguien, que le pregunten lo que se les ocurra. Pregúntenles, opinen. Háganlo, muchachos. Esa es la diferencia entre ser exitoso y ser uno más. Si ustedes creen que cuando salgan profesionales el trabajo les va a venir a buscar a la casa, están muy equivocados. Cuando yo he egresado, muchachos, he ido a la Organización Mundial de la Salud con mi carita y mi nariz. Y les he dicho al encargado de la Organización Mundial de la Salud en La Paz, he dicho, ¿no tienen algún tema de test para mí? Y el ingeniero que estaba en ese momento encargado, pero has venido del cielo, vente. Y entonces he hecho mi tesis con la Organización Mundial de la Salud, quizás uno de los únicos. Como resultado de ello, claro, mi tesis ha tenido la nota máxima, 7, summa cum laude. Mi promedio de egreso, 87. ¿No es cierto? Para hacer mi beca, yo estudiaba, usted sabe, en Inglaterra, pero mi primera elección no ha sido Inglaterra. Mi primera elección era Alemania porque, bueno, mi abuelo me enseñó alemán. Mi abuelo enseñaba en la escuela de guerra en Berlín. Era economista y hacía el curso de economía de guerra en la escuela militar en Berlín. Entonces,
como me enseñó alemán y sabía, entonces dije, ya, yo voy a ir a alemán. Cuando fui a la embajada alemana y con toda la muñeca, porque mi tío era el presidente de la Konrad Adenauer, decía, no, yo, seguro que me voy a ir a Alemania, no hay duda que me voy a ir a Alemania. Cuando llegué a la embajada, ellos me dijeron, sí, qué bien, pero ven, claro, sí. ¿Qué va a ir a estudiar? A ver, muéstrame su promedio de notas. Muestro mi promedio de notas, 73 puntos y algo. Mi promedio de notas de todo mi estudio. Entonces, el de la embajada me dice, uy, con 73.3 usted no da. Se necesita 73.5 al menos para poder optar a una beca a Alemania. Ok. Fui de vuelta a mis profesores y le digo a mis profesores, oiga, les digo, yo soy un buen alumno. Quizás el mejor alumno de este semestre, de este año, de esta gestión. Y no puedo optar a una beca a Alemania porque no me alcanza el promedio. Oye, pidieron los registros, modificaron mis notas para que me alcance el promedio a 73.5. Me alcanzó. Fui con la sonrisa otra vez a la embajada alemana. Toco la puerta y dice, ya tengo 73.5. ¿Qué ha hecho? Les he dicho mi situación a mis profesores. En la universidad privada es muy fácil sacar 100. En la universidad pública 51 es un milagro. Yo tengo 73, por favor. Entonces, sí, muy bien. En realidad, 75 era la nota, pero claro, en la universidad privada, que es una universidad pública, le aceptamos 73.5. Ya está muy bien. ¿Qué cosita quiere estudiar en Alemania? Ingeniería civil. No. Esta nota de 73.5 le da para estudiar agronomía. Para ingeniería civil necesita 90 de promedio. Eso ya no se podía. Entonces, no me desanimé. Busqué y me fui otra vez con mi naricita y mi carita así de morenito. No soy gringo de ojos azules. Con mi carita de moreno me fui a la embajada inglesa, a la embajada británica en la Arce. Encontré a alguien ahí que era la secretaria, que era cochabambina. Nos hicimos las migas, me presenta tus papeles. Se presentaron 700 postulantes para 2 becas. Una beca fue para medicina y la otra beca la obtuve yo. Así me fui a Inglaterra, muchacha, a estudiar. Pero no es porque la embajada inglesa vino y me dijo, oiga, usted no quiere estudiar. Ni siquiera publicaban. No había tantas facilidades, muchachos. Hoy en día existen muchísimas facilidades. Vean la web de la universidad. Más bien les dicen, ya, vengan nomás, ya, ¿sabes qué? No tenemos falta de postulantes. Imagínate ahí para las becas a Suecia, a Navarra. Falta de postulantes. Increíble. Cuando yo volví con mi título de maestría en Inglaterra, me miraban como a un marciano. Nadie tenía un título europeo. Nadie. Menos en Inglaterra, porque la universidad en Inglaterra no es como la San Simón. Te enseñan en la San Simón y te vienen a tomar examen los de Chuquisaca, los de La Paz y los de Santa Cruz, punto. Esa es la universidad inglesa. Por eso mantienen un mismo nivel. En los exámenes de maestría no te toman los de tu universidad, te toman otras universidades. Para mí fueron las universidades de Leicester, había una Universidad de Wales y una universidad de la London School of Engineering. Vinieron 3. Increíble. Pero muchachos, la historia que les cuento con mi experiencia es para que ustedes, no es para alaraquear, por favor. Les estoy dando una, que se llama una visión de que no importa que no seas hijo del presidente de la República o del ministro o de que no importa.
Eso es lo que menos importa. Importan las ganas que ustedes tengan y la nariz que ustedes tengan. Y les voy a comentar una anécdota más y con esto termino esta introducción. Un día vinieron a la San Simón 15 estudiantes, el decano de la Facultad de Ingeniería Civil y el profesor de Ingeniería Sanitaria de la Universidad de Concepción, Chile. En Chile, el ranqueo es el siguiente. Primero está la U de Chile. Después está la U, donde estudiaron el ingeniero Roberto Méndez, la U de Santa María. Y después, junto a esa, está la U de Concepción. Altísimo nivel. Vinieron. Y el decano me dice, ¿tú tienes tiempo para recibirse mañana a los 15? Les digo, sí, no hay problema, que entren. Yo tenía ese día clases de ingeniería sanitaria, 1 o 2, no me acuerdo. Y les dije a mis alumnos, van a venir sus colegas chilenos, sus estudiantes, los estudiantes chilenos. No los quiero orgullosos de ser universitarios de San Simón. Cuando yo pregunte algo, jamás de los jamases vayan a bajar la cabeza y hacerse a los que están escribiendo algo. Eso es idiota. Eso es de un tipo que no tiene personalidad o que tiene vergüenza de estar en la San Simón, una de dos. Llegó el día. Di la clase, una clase de avance como un vulgar y silvestre. Cuando preguntaba algo, faltaban manos. 10, 12, 13, 14 levantaban la mano. Al final, el decano vino y me abrazó y me dijo, nunca, ni siquiera en la U de Concepción, hay los alumnos que hay aquí, en San Simón, tan participativos. Nunca. No los hay. Saqué pecho por San Simón, no saben cómo saqué pecho, pero no por mí. Saqué pecho por mis alumnos. ¡Qué camada de alumnos! ¡Qué camada de alumnos! Ustedes ahorita son 100. ¿Creen ustedes que si eres uno del montón vas a tener trabajo? Siéntanse orgullosos de ser sansimonianos, muchachos. Siéntanse orgullosos de sí mismos. Denle valor a sí mismos. Eso es lo que quiero. Entonces, cuando yo pregunto algo, no me van a responder 2, me van a responder 5, 6, 7. Así va a ser la clase. ¿De acuerdo, chicos? Ingeniero. Está bien, Inge. Gracias. Eso. Sí, ingeniero, sí. Eso. Super Inge. Vamos a estar trabajando juntos seguro en el trabajo, muchachos. Seguro, 100%. Les he dado mi fe de vida. Esa ha sido mi vida. Yo no he tenido papá ingeniero civil. Mi papá era bioquímico farmacéutico. Y como todos ustedes, el mejor padre del mundo. No ha habido mi amigo. Además de mi papá, mi amigo. ¿No es cierto? Es raro el que puede decir eso, mi amigo. Porque iba yo y tomaba cervezas con mi papá y sus compañeros de trabajo. Todos los viernes íbamos a tomar cerveza, jugábamos cachito. ¿No es cierto? Y entonces, esa es la vivencia. Vivan, muchachos, vivan su vida. Vivan con la familia. Solamente vivimos 80 años, nada más. Es muy poquito lo que vivimos. Vivan, muchachos. Vivan su estudio, vivan su amistad. La pandemia nos ha separado, sí, está bien, pero ahora es hora de juntarse. Con cuidado, sí, también, pero nos juntaremos. Bueno, vamos. Vamos a ver entonces el capítulo de trazado de colectores. Se ve, ¿verdad? La presentación. Sí, ingeniero, se ve. Gracias. Vamos a ver entonces un poquito trazado de colectores. ¿Qué dice la normativa? ¿Qué dicen esas cosas? ¿Ya? Entonces, page down. Bajo page down. Así va. Entonces,
En los trazados, en los alcantarillados, la norma dice que tenemos sistemas convencionales y los sistemas que no son convencionales. Son dos tipos de sistemas que tenemos entonces. Entre los sistemas convencionales son los que ahora vamos a ver. Son los sistemas separados y los sistemas combinados. En Bolivia no hay caso de tener sistema combinado. ¿Y qué es un sistema combinado? Es aquel que admite agua de lluvia o pluvial y agua de residuos líquidos normales con contenido de heces fecales, ¿no es cierto? Agua de alcantarillado sanitario, aguas negras. Entonces, el alcantarillado combinado va a tener aguas negras y aguas pluviales. El sistema separado no. El sistema separado va a tener por un lado las aguas negras y por el otro lado las aguas pluviales. ¿Por qué hacemos esta separación nosotros? Porque nuestras plantas de tratamiento tienen la base de tratamiento en bacterias. Y las bacterias, como todo ser humano, como todo animal que vive de más chiquitito o más grande, le das mucha comida y no le das freno, va a engordar, hasta que se va a morir, le va a dar algo, ¿no es cierto? Lo mismo es en nosotros, ¿no es cierto? Si te damos y no hay freno, ¿no es cierto? En cualquier cosa, vamos a darle hasta que nos morimos. Algo siempre va a fallar, ¿no es cierto? Y eso es lo mismo que con las bacterias. Cuando es un alcantarillado combinado, además, súbitamente le entra a la planta de tratamiento una carga mortal de DBO más un caudal increíblemente grande. Con eso no pueden las bacterias y se me mueren mis bacterias. Cuando se me mueren mis bacterias, mi planta de tratamiento deja de funcionar. Ahí está, agua que entra, agua que sale, ya no trata. Es por eso que separamos nosotros. Entonces ya tenemos nosotros una idea de cómo vamos a hacer el sistema para un alcantarillado sanitario normal y un alcantarillado pluvial combinado que no puedo hacerlo en Bolivia. Esto no hay en Bolivia. El sistema separado simplemente va a acarrear las aguas negras. El sistema no convencional, hay muchos sistemas no convencionales, entre ellos los sistemas condominiales, que los vamos a ver en detalle los condominiales, porque hay una lección en la cual yo paso los alcantarillados condominiales. Yo estaba muy renuente a enseñar esto, pero cuando fui a La Paz, mi amigo Eduardito Torrico, que trabajamos mucho tiempo en el ministerio, ya se ha jubilado, un cochabambino de cepa, el Eduardito Torrico, me dijo, no, en el Alto nosotros hacemos esto. Tenemos letrinas aboneras, tenemos alcantarillados condominiales y nos funcionan muy bien. Caramba, dije yo. Entonces, no tengo por qué desechar los alcantarillados condominiales, porque algún rato les puede tocar a ustedes diseñar un alcantarillado condominial. Entonces, nosotros tenemos un capítulo especial, un día vamos a tener especial, en la cual vamos a explicar los alcantarillados condominiales. Y si lo encuentro a mi amigo Eduardito Torrico, le voy a decir que nos cuente un poquito de su experiencia con alcantarillados condominiales. Como les digo, es un hombre que tiene la recontra ultra experiencia, muchísimo más que yo, ¿no es cierto? Un ingeniero de primera. Después hay unos alcantarillados que son sin arrastre de sólidos. Cuando yo quería hacer mi tesis, al inicio mi tutor me dijo, ¿por qué no es un alcantarillado sin arrastre de sólidos? ¿Qué significa patrinidad? Me dijo. ¿Y por qué patrinidad? Porque en Trinidad todo el mundo tiene su fosa séptica y de ahí simplemente saca el sobrenadante al pozo de absorción. Pero en vez de sacar al pozo de absorción, podríamos sacar a un alcantarillado no convencional. ¿Qué ventaja tiene eso? Los diámetros mínimos. En un convencional minimorum es de 4 pulgadas. Y casi no me dejan poner, en Chapare, por ejemplo, no me han dejado poner 4 pulgadas, 6 pulgadas, ni llorando. 8 pulgadas me han hecho poner. 6 pulgadas es para incluso los tramos intermedios, solamente en los tramos de arranque es de 4 pulgadas. Pero a ver, anda a poner aquí en Cochabamba 4 pulgadas, te van a crucificar. En ningún lado puedes poner 4 pulgadas, ¿no es cierto? Entonces, era renuente yo a calcular los alcantarillados condominiales hasta que mi amigo
Eduardo Torrico me dijo, no, tenemos nosotros muy buenas experiencias con condominiales. Y los sin arrastre de sólidos, entonces son aquellos que primero decantan y después simplemente la agüita es la que vamos a llevar. Y los sistemas con disposición aislada. Y estamos tendiendo a eso. Yo quisiera que seguramente con el gerente de CEMAPA y con la gente de CEMAPA vamos a ver algunos sistemas que tengan disposición aislada. Si es que aquí en la casa, en una casa particular, hay un tratamiento dentro de la casa para tratar aguas fecales, ¿por qué no podemos tratar en un área verde? Y en el área verde, con todas las de la ley, ¿no es cierto? Incluso con un aparatito para restar olores y hacer el tratamiento de olores, ¿no es cierto? Hacemos un sistema descentralizado y con el sobrenadante o con las aguas tratadas que son ricas en nitrógeno y fósforo, digamos jardines, no van a ver lo que va a reverdecer Cochabamba con eso. Entonces tengo una idea que la voy a poner a consideración ahora del alcalde, de decir, alcalde, deme permiso. Y entonces voy a iniciar con alguno de ustedes, voy a iniciar entonces en algún barrio, voy a iniciar un sistema descentralizado. Cuando hago trazado de alcantarillados, puedo hacerlo en bayoneta, fíjense. Como si fuera una bayoneta de un rifle. Este de aquí en pie. El palito este significa que este es una cámara de arranque. Y miren la particularidad de esta cámara de arranque. Es cámara de arranque para abajo y es cámara de arranque para la derecha también. Entonces, si le ponen palito aquí y ya sé para dónde está yendo el flujo, no necesito que me señalen el flujo con una flechita, ¿no es cierto? Este está arrancando así, da la vuelta aquí, aquí da la vuelta, aquí da la vuelta, no se junta con el otro, aquí da la vuelta, aquí da la vuelta y se pone ahí. Entonces parece una bayoneta de un rifle, ¿no es cierto? Y es un sistema en bayonetas. Esto lo empleamos cuando el terreno es muy planito, ¿no es cierto? Y se tienen, en el diseño se tienen muy bajas velocidades. Entonces tratamos de ganar un poquito de pendiente, y otro poquito de pendiente, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos recto, planito, 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 y aquí ganamos un poquito de pendiente. Aquí planito, 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 pero es un interceptor. Se llama interceptor aquel que recibe aguas de varios sistemas primarios o secundarios. En la jerga mexicana, estas primeras arranques se llaman atarjeas. ¿Ya? En la jerga mexicana, y normalmente utilizamos mucho de la jerga mexicana, últimamente han venido con la cooperación tripartita Alemania, México, Bolivia, han venido mucha gente de Conagua y del INTA, y con ellos tenemos alguna experiencia, entonces, no solamente en alcantarillados, sino también en plantas de tratamiento. Entonces, este es un interceptor porque recoge aguas de varios tuberías secundarias. Puedes tener en abanico, fíjense, en abanico, este es el central. Y entonces aquí voy a intentar ir, mira, inicia y va para allá. Este inicia y va para allá. Este inicia y va para allá. Entonces se recoge así, aquí al centro. Parece ser una limaoya esta, ¿no es cierto? Entonces una calle que es bajita. Entonces ahí vamos a recolectar todos y entonces vamos a tener aquí la última cámara y el emisario. El aliviadero, ojo al piojo, solamente si tengo pluvial. Si no hay pluvial, esto no puede tener aliviadero, no puede botar caca al río, por favor. ¿No es cierto? En alcantarillado sanitario, todos los tramos conducen a un solo punto. No hay aliviaderos. Este aliviadero solamente tiene significado para alcantarillados pluviales, no para alcantarillados sanitarios. Muy bien.
Este otro tipo de sistema es un sistema que llamamos perpendicular. Fíjense, comienza y cae. Comienza y todo cae. Comienza y todo cae. ¿No es cierto? Entonces van recogiendo aquí a estos elementos secundarios. Y estos elementos secundarios van a dar a un interceptor. Y del interceptor va al emisario. Entonces, el emisario es el que conecta la última cámara con la planta de tratamiento. Cuando hay aliviaderos solamente para pluvial. Cuidado. Yo estoy utilizando esta figura tanto para alcantarillado sanitario como para alcantarillado pluvial. Pero en este caso, si fuera sanitario, no hay estas cosas, porque no puedo botar caca al río. Así nomás es. ¿Ya? Entonces, esto tiene que ser recogido en un solo punto y de ese solo punto, a través del emisario, tengo que llevar a la planta de tratamiento de aguas residuales. Existe también este tipo perpendicular con muchas salidas al río, miren. Solamente puedo utilizar en pluvial. ¿No es cierto? En pluvial puedo tener varias salidas. Aquí en esta figura tiene 1, 2, 3, 4, 5 salidas al río. Pero si fuera sanitario, todito se reúne en una sola cámara y de la sola cámara, a través del emisario, va a ir entonces a la planta de tratamiento. ¿Ya? ¿Cómo se ubican las cámaras? En las esquinitas normalmente, ¿ya? En las esquinas y cruceros, en todas las esquinas y cruceros, ¿no es cierto? Entonces, esta es la red pública, ¿no es cierto? Y estas son las cámaras de inspección. Y obviamente tengo que hacerle caso a las curvas de nivel. El alcantarillado discurre por gravedad, no por bombeo. Entonces, primero tengo que planificar cómo voy a hacer mi alcantarillado. Entonces, aquí, en este alcantarillado, si no vieran ustedes, si no estuviera esto señalado ahorita, tendrían que estar pensando, ¿cómo voy a hacer? Voy a hacer en bayoneta, voy a hacer en abanico. En abanico no, porque no tengo una limaolla, ¿no es cierto? En bayoneta no lo sé porque no tengo no parece ser tan plano. Fíjense, aquí hay 1 metro de diferencia, de 10 a la 9. Entonces es un sistema perpendicular. Podría ser. Aquí no, aquí y aquí sí. Con un interceptor aquí abajo, podría ser. ¿No es cierto? Pero este va a tener un interceptor aquí y otro interceptor acá. Y todos aquí todavía falta, ¿no? Aquí para abajo, para abajo. Todos tienen que tener acceso. Y estos tienen que partirse, ya sea, de aquí voy a tener una cámara así, para este lado, y que vaya. Porque tengo que acompañar las curvas de nivel. Siempre tengo que acompañar las curvas de nivel, ¿no es cierto? Entonces, de aquí voy a tener para allá y abajo, a la curva 7 y de la curva 7 hacia abajo. Entonces, cuando uno está queriendo hacer un diseño de alcantarillado, lo primero que tiene que ver es su topografía, cómo está la topografía. Y estoy viendo la topografía de la cuenca. No estoy viendo miren, porque aquí esto puede ser plano, porque esto es un manzano. Y todo está aplanado en el manzano, ¿no es cierto? Pero me voy a dar cuenta por la topografía general hacia dónde voy a ir. Después, por las calles, voy a hacer el trazado obvio de mis colectores. ¿Cómo se trazan los colectores entonces? Por el centro de la calle. El colector de alcantarillado siempre va a ir por el centro de la calle. Ya al norte y al oeste creo que es el agua potable, y al sur y al este es el alcantarillado pluvial. Dicho esto, nadie respeta eso. Me he encontrado en el centro de la ciudad de todo un poco, ¿no es cierto? Entonces eso depende más o menos de las condiciones topográficas, pero sí, el alcantarillado siempre intentamos que sea por el centro de la calle, a menos que esta calle tenga un ancho mayor a 15 metros. Si el ancho de la calle es mayor a 15 metros, puedo colocar en ambas aceras un alcantarillado. Es decir, en ambos lados de la acera puedo
poner un alcantarillado sanitario, es decir, puedo tener un doble eje, pero para eso tengo que tener más de 15 metros de ancho, ¿no? ¿Qué calles de más de 15 metros en Cochabamba, por ejemplo, de ancho? ¿Qué avenida, calle? A Salamanca, por ejemplo, ¿no? Más de 15 metros. Entonces no puedo ir por el medio. El Prado, no puedo ir por el medio, por el Prado, ¿no es cierto? La Beijing, tampoco puedo ir por el medio, ¿no es cierto? De la Beijing. Las avenidas esas grandes necesitan entonces un alcantarillado sanitario para un lado y el otro alcantarillado sanitario para el otro. Y obviamente si está haciendo en la Beijing, por ejemplo, por una de las vías, no le vas a poner al medio de la vía, pucha, vas a tener que excavar hasta el medio de la vía, ¿no es cierto? Entonces le vas a poner lo más cerca posible, respetando 2 metros de distancia con el agua potable. ¿Ya? Eso vas a hacer. Entonces, cuando voy a hacer un diseño, lo primero que voy a hacer es cuánto de pendiente es mínima. ¿No es cierto? Diga, ajá, la pendiente mínima, digamos, es 0.5%. Y si le tiro por acá, a ver, ¿cuántos cuadras estoy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cuadras a 0.5%. Entonces, más o menos te das cuenta cuánto vas a entrarte en la profundidad. Entonces, tú haces varios intentos para decir, por aquí creo que me voy a entrar menos, por aquí creo que me voy a entrar más. Primero, entonces, planificas de acuerdo a la pendiente mínima de tus colectores, que normalmente es para un colector de 6 pulgadas. Si bien la norma dice para este QP, Q parcialmente lleno, a Q lleno, tiene que ser de 0.10 a 0.15, eso dice la norma actualmente, ¿no es cierto? Si bien dice eso, esta tubería mínima, minimorum, es de 6 pulgadas. Para la norma, este QP sobre QL de 10% o 15% aproximadamente es 0.43 o 4.3 por mil, creo que es la pendiente, o 0.43%. Yo nunca coloco 0.3%. Yo coloco por lo menos 0.5%. Así era la norma antigua. Así funciona. Y en el alto, bueno, mi hijo, no yo, ya ha calculado medio alto, distrito 8, distrito 10, ahora está en VIH. El medio alto se ha tirado mi hijo haciendo el diseño de los alcantarillados en el alto, que es bien difícil hacer en el alto los alcantarillados. En lo único que yo he intervenido ha sido en las estaciones de bombeo, pero el tema de los alcantarillados lo ha hecho el ingeniero Sergio Roche, ¿no es cierto? Pero ahí, por lo menos, nos han pedido incluso EPSAS del alto, pónganle nomás 0.5%. Pero vamos a tener una estación de bombeo más, no importa. Ya sabemos cómo se manejan las estaciones de bombeo, así que no tenemos problema. Las distancias deben medirse entre crucero y crucero, es decir, hay una intersección de calles, ese es crucero. Y cambios de dirección. Hay varios motivos por los cuales tú vas a colocar una cámara de inspección, ¿no es cierto? En el trazado de colectores, primero vas a hacer desde el punto más bajo y vas a ir hasta el punto más alto. A veces no te da eso. En Oruro, por ejemplo, yo he hecho el alcantarillado y con 3 estaciones de bombeo he tenido que salir. Con 3 estaciones de bombeo. ¿No es cierto? Es muy difícil. Además, Oruro es ultra difícil la construcción porque es arena. Y arena que está con napa freática. O sea, construir en esa arena es realmente un suplicio. ¿Ya? Tienes que ser muy capo y o utilizar well points, que es y después ya les voy a hablar de métodos constructivos con well points. ¿No es cierto? Yo he hecho una vez un alcantarillado en Santa Cruz para la zona franca Wiener, en Santa Cruz, que está al lado de las lagunas de estabilización. He sufrido como madre soltera. Excavabas y como estás cerca de las lagunas, la napa freática está ahí 5. Lo que excavas 0.80 se va abriendo, como API se va abriendo. Acabas con 2 metros de excavación de ancho y tú no has excavado. ¡Qué locura, muchachos! ¡Qué locura! Entonces yo pedí well points y en ese tiempo no habían well points.
Entonces yo expliqué cómo era el tema well points, hicimos alguna cosa muy rudimentaria de well point para poder terminar el alcantarillado de la zona franca. Hoy en día los cruceños son capos, máster en hacer alcantarillado con well points. Y después vamos a ver en métodos constructivos, vamos a ver cómo es ese método de trabajar con well points. Y efectuado el trazo, deben ubicarse las cámaras de inspección, siguiendo en varias recomendaciones que vamos a ver un poco más adelante. En corte vamos a ver todo lo que es profundidad. En la normativa solamente la profundidad del alcantarillado pluvial es 1 metro a la clave. Entonces tienes un redondo. De la parte superior al terreno es la cota clave. De la parte inferior del tubo se llama cota solera. Entonces tienes dos cotas. La cota solera, que es la parte inferior del tubo, y la cota clave, que es la parte superior del tubo. En el alcantarillado pluvial nomás tienes el 1 metro mínimo a la cota clave. En el alcantarillado sanitario no. Y tienes que calcular entonces más o menos cuánto aguanta tu tubería. Tu tubería normalmente es SDR 35. A veces en algunos lugares me han hecho poner SDR 25, un gasto en vano del agua, en vano de recursos para una tubería que no trabaja a presión. ¿No es cierto? Entonces hay que ver qué cosas vas a utilizar, qué tipo de tubería vas a utilizar cuando estés haciendo el alcantarillado sanitario. Entonces vas a tener las cargas de relleno, pero a 1 metro de profundidad ya el bulbo de Kuznetsky ya libera mucho de lo que son las cargas directas sobre el lomo del tubo. Las características del suelo son importantes, el tipo y material de la tubería también, la cama de asiento que vas a poner y la ubicación entre el terreno y los valores permisibles que te da la normativa. Cama de asiento. En algunos lugares, sobre todo en Cochabamba, tienes terreno muy pedregoso. Y entonces, si tú vas a poner la tubería sobre ese terreno pedregoso, cuando estés compactando, le vas a dar al tubo y le vas a dar a la piedra y la piedra va a partir o va a ocasionar una rajadura. No, ¿no? Captura de pantalla no me estoy haciendo. A ver, ¿quién está con su micrófono encendido? Les recuerdo que no es obligatorio entrar a clases. No tomo lista. Si quieren, entran. Si no quieren, no entran. Bien. La cama de asiento, como les decía, es algo especial cuando tú tienes piedra. En Santa Cruz, en la zona franca huinera, yo he tenido que además de poner madera de cuchi abajo, he tenido que poner grava y encima de la grava arena. Entonces era una cama de asiento bastante complicada por las condiciones del terreno. ¿No es cierto? Entonces cada terreno en particular tiene sus bemoles y hay que ver qué cosa vas a hacer. Nunca me voy a olvidar el rato que uno de mis amigos me dijo, oye, me ha adjudicado un alcantarillado en Pando. Ah, pucha, qué una maravilla. Anda tapando, ya no hay problema. Cuando me dicen, yo voy a ir a Pando, le digo, pero tengo que ir con un asunto allá. Averíguamelo cuánto cuesta la cama que es la camionada de piedra. Claro, güey, te lo averiguo. Entonces regreso y le digo, oye, cuesta 80 el cubo de piedra. Pucha, qué bien, me dice Juan Carlos. Yo he puesto 120 por cubo o sea, voy a ganar hasta plata. No, papito. $80 el metro cúbico de piedra. Porque la piedra la traen de Río Branco do Sur. Mira, casi se muere. Ha tenido que ir y resolver el contrato. Prefirió perder la plata de la boleta de garantía antes que perder su empresa. Hoy en día no puedes hacer eso.
hoy en día, si te resuelven el contrato por negligencia o por causas, que son del contratista, puedes ir hasta la cárcel. Es daño económico al Estado. ¿Ya? Entonces hay que tomar en cuenta todas esas cosas. Muy bien. Entonces, para buen suelo, hasta 1 metro, profundidades normales de 1,50. En Cochabamba es 1,30 la profundidad mínima. ¿Por qué es 1,30? Porque eso te permite que la casa que está más aguas arriba de la calle pueda conectarse al alcantarillado sanitario. Porque vas a tener 1,30 por lo menos. Necesito 1,30 más 15 centímetros, ¿no es cierto?, que es el diámetro. Entonces tienes ahí todavía un buen rellenito. Y tu alcantarillado va a tener que venir con ese 2% y poderse conectar al alcantarillado sanitario público. Pero tú tienes que poder permitir eso. Si tú colocas a 1 metro de tapada, ya el pobre de que está en la última casita, aguas arriba, de repente no tiene la chance de colocar ni siquiera a 1%, tendría que bombear a veces. Entonces, tienes que fijar. Entonces, eso depende del diseñista, ¿no es cierto? Bien. Profundidad menor a la admisible, casi no hay. Pero si hubiese, sobre todo en pluvial, ¿no es cierto?, tienes que encamisar. Y lo encamisas el tubo con hormigón, para que el impacto no sea directo sobre el tubo, sino que sea en el hormigón. Y puedes cambiar también los tubos a mayor resistencia, como son los tubos de fierro fundido. Pero hoy en día hay tubos plásticos como el HDPE. Me acuerdo la primera vez que estuve en Misicuni, alguien llevó tubería de HDPE y estábamos hablando cuando pasó la hormigonera que tenía 6 ruedas atrás y tiró el tubo a la hormigonera. Mira, le pasó con las 6 ruedas, con toda la hormigonera llena. Y el tubo lo que hizo fue aplastarse y recuperar su diámetro, pero no le pasó nada. Seguido le dio a un comunario, le dio, a ver, dale con combo, le dio un combo de 20 kilos, de 20 libras, y el comunario le daba al tubo de plástico, ¿no? El tubo de plástico se aplastaba y volvía, aplastaba, volvía. Así hemos tenido la opción de cambiar, poner tubos HDPE en Misicuni. Entonces, hay tubos, hay plásticos, en realidad, que son más resistentes que el acero incluso. ¿Ya? Los Challengers, los cohetes a la luna, utilizan este tipo de plásticos de alta performance. La profundidad máxima. Dice la normativa que puedes ir hasta 5 metros. De hecho, esto no está escrito en piedra porque, por ejemplo, en la estación de bombeo estación de bombeo Valverde está a 9 metros de profundidad. Eso quiere decir que le has llegado con una tubería a 9 metros. Porque la estación propiamente tiene 11 metros. Entonces, la construcción de eso ha debido ser todo épico, ha debido ser, ¿no es cierto? Porque, pucha, se te viene todo el agua freática, se te viene encima, hay que colocar entibados, hay que tener, cuando vas vaciando, vacías por partes y al día siguiente tienes que colocar los drenajes y bombas, porque si al día siguiente la subpresión te ha vencido, todo lo que has vaciado tienes que botarlo porque va a estar flotando tu estación de bombeo. Entonces, es importante eso, ¿no es cierto? Entonces, tienes que complementar, obviamente, estudios geotécnicos, estudios estructurales, todas esas cosas. Entonces, como les decía, el trazado en corte te permite saber dónde va a estar la descarga domiciliaria y la última casita tiene que poder venir y ¡pum!, conectarse al alcantarillado sanitario. Si no puede hacer eso, entonces vamos a ver. La norma de instalaciones sanitarias dice que la pendiente con la cual se va a conectar tu casa desde la última cámara hasta el alcantarillado sanitario público, la pendiente tiene que ser del 2%.
Menos de 2% no vas a tener un funcionamiento bueno y adecuado en el inodoro. Hoy día hemos visto eso en instalaciones sanitarias. Estos son las dimensiones de ancho que tienen las zanjas. ¿No es cierto? 800, tienes 1,45 de 2 a 4 metros. ¿No es cierto? Entonces, apenas has pasado los 2 metros y ya estás aquí. Con 600 también estás por ahí. Tienes que ver. Esta es una pelea mortal a veces con el contratista, ¿no es cierto? Pasa 2,05 y ya está en esta otra franja, ya te quiere cobrar esta otra franja. Y apenas ha llegado a 2,05. No es que la tubería ha partido así, con menos de 2, y llega a la otra cámara con 2,05. Ya te quiere cobrar todo como si fuera 2,05. Entonces, ahí tenemos una pelea porque las profundidades son de cámara a cámara. ¿No es cierto? Y eso va a depender entonces del supervisor, a ver cómo lo hace el supervisor. Podrías tener 2 colectores si a veces tienes emisario, ¿no es cierto? Y un colector donde vas a recoger las aguas de los vecinos, de todos los vecinos. Entonces, tienes que ver cuánto es la profundidad y el ancho de zanja. Hemos tratado de cambiar el emisario que entra a la planta de Albarrancho y la excavación ocupa toda la calle, todita la calle, en todo el ancho de calle. Es una obra faraónica esa, ¿no es cierto? Entonces, distancia entre ejes de los colectores más la suma de los radios exteriores a los extremos, eso tienes que ver con la ubicación de las cámaras. Hay varios tipos de ubicación de las cámaras, en el arranque, obviamente, en todo cambio de dirección, todo cambio de pendiente, todo cambio de diámetro. Estos son los 4 principales. Cambio del tipo de material de tubería, también. Ubicación para vencer desniveles importantes si voy a tener un sifón. Sifón, por favor, en alcantarillado sanitario es como ver al diablo. ¿Ya? No hagan sifones en alcantarillado sanitario. La van a pelar, muchachos. No hay sifón de alcantarillado sanitario que funcione bien. No hay. ¿Por qué? Porque no tienes, pues, el caudal regulado. Tienes caudales mínimos, medios y máximos. Tendrías que colocar 3 tubos. Uno para caudal mínimo, otro para caudal medio, otro para caudal máximo. Yo les puedo enseñar cómo se hace el sifonaje para alcantarillado sanitario. Nunca he utilizado y siempre les desanimo, a todo el mundo les desanimo a colocar un sifón. No va a funcionar. ¿Ya? Hay a veces que tengo una calle de un montón de metros, más de 100 metros. Entonces al medio tienes que colocar una cámara, ¿no? Las cámaras en ciudades grandes como la nuestra están a cada 100 metros. ¿Ya? ¿Podrían ir a cada 150 metros? Sí, pueden ir en ciudades grandes como Cochabamba, en ciudades que se llaman metropolitanas. ¿Por qué? Porque Semapa tiene, por ejemplo, 3 carros hidrocinéticos. Entonces viene un carro hidrocinético, de un lado entra, va a 100 metros, del otro lado también entra y va a 100 metros y desatora cualquier cosa que haya sucedido en medio. Pero si estás en el campo lo que utilizan son alambres con una estopa y obviamente puedes meter de un lado 40 metros, del otro lado 40 metros, son 80 metros, básicamente los que puedes tener entre cámara y cámara. A veces colocan 100 metros y tienes suerte si haces un buen mantenimiento de las cámaras. Aquí tienen algunos ejemplos, ¿no? Cámara de inicio para abajo. Esta cámara así. Ahora bien, esta forma te la presenta el Sidwell CAD. Pero en realidad esta es una sola cámara, solamente que de aquí va a ser inicio para este lado y de este otro lado va a pasar de un wing al otro wing. Nos vamos a estar viendo eso cuando estemos estudiando cámaras. Entonces, esto en nuestra normativa la ponemos como una sola cámara. Pero en el CyberCAD no se puede modelar esto como una sola cámara. Se simula así como estás viendo tú en la actualidad, 2 cámaras. Cuando tienes una curva, aquí están los deltas. Cada calle es de 12 metros, 15 metros y de 20 metros el delta.
¿no es cierto? ¿Cuál es el delta que vas a poner? Aquí, por ejemplo, también. ¿Por qué? Porque aquí es una esquina, aquí es un crucero. Entonces, esto es poquitito, sí, no hay problema. Tienes que colocar 2. Aquí, ¿no es cierto? No puedes dar la vuelta bruscamente, ¿no es cierto? Entonces vienes aquí, ángulo recto y al otro lado. Y eso, tito nomás me causa dificultades. Pero no puedes continuar este colector hasta aquí y hacer como que va de retro. No hay eso. ¿Ya? Entonces no puedo venir hasta aquí y después hacer entrar en retro. No hay eso. Entonces esto va a tener que colocar una cámara aquí y muy seguidito otra cámara para poder continuar esto. También puedo hacer esto. Si voy a ir abajo. En este caso, las aguas están yendo para arriba. Si esta estaría para arriba, necesariamente aquí una cámara y otra cámara acá. Aquí, por ejemplo, aquí le estoy entrando con cierto ángulo a favor del escurrimiento. Siempre. Existe alguna ubicación en plazuelas también así, ¿no es cierto? Aquí no puede haber que un colector venga aquí y aquí espere el semáforo para ir a la izquierda o para ir a la derecha. Fíjense, aquí tiene una corbatita. Eso quiere decir que lo que está viniendo aquí va a venir aquí y aquí es cámara de inicio y va a ir para allá la cámara de inicio. Necesito, aquí se va a juntar con este y va a venir para acá. La única salida es por este lado. Entonces, esos son gráficamente cómo se puede ver acá. La numeración. Antes teníamos unos problemas únicos con la numeración. Entonces, lo que hacíamos era, a la cámara que está más lejos le colocábamos 1 y números naturales, así 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, al ramal más largo. De tal manera que si tienes una cámara numerada 2.1, yo sé que va a la 2 porque es parte de la 2. Y la 2.1 viene a la 2.2, a la 2.3, a la 2.4 y a la 2.5. Por lo tanto, es un subramal largo. Y de la 2.3 viene a la 2.31, la 2.32, la 2. Y de la 2.31 viene a la 2.311. Cuando hacíamos a mano los alcantarillados, si no seguías esta regla de numeración, te perdías. Y yo me acuerdo, los grupos eran de 2 personas cuando yo estaba en la universidad. Y a mí, mi proyecto es todo Villazón. No es una partecita del Prado. Todo Villazón es, punto. Nos sacaban la mugre en la San Andrés. ¿Ya? Entonces, estas son cosas que sirven para entonces hacer la numeración de las cámaras. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas, muchachos? Ingeniero, buenas noches. Hola. Tengo Dime. tengo una pregunta. Aquí en Sacaba, en mi barrio, por ahí han hecho alcantarillados y por una calle está pasando dos tuberías, digamos, ¿no? Eh, uno está por el centro, es de diámetro de 6 pulgadas, creo que es eso, para recolectar así, y otro está más adentro, está más o menos casi a 2 metros de profundidad, pero es de 10, diámetro de 10, creo que han colocado, y después el otro del diámetro de 6, solamente esta profundidad debe ser de unos 50 centímetros, así nomás. Y los vecinos hacían reclamar, ¿no? Tal vez más abajo deberían colocar y le han dicho que deberíamos comprar cemento y colocarlo como losa, digamos, ¿no? Entonces, así le han vaciado para mm, que no se rompa, digamos. Y la red principal está a una avenida y esa avenida
que la principal debe estar bien solamente de diámetro de 8 nomás. Y supuestamente más arriba le han conectado un diámetro más de diámetro de 10. Eso nos han indicado y entonces eso vamos a cambiar y por eso estamos colocando esto así. Y es ingeniero, debe ser menor de 50 centímetros nomás, tal vez así, porque no era mucho, porque así lo han dejado sin tapar nada, así tiempo estaba y luego recién han venido y le han reclamado el dirigente, todo así, y la alcaldía creo que ha venido y después ahí, cómprense ustedes, así van a hacer Okay. y no va a pasar nada, así. Las winflas no se compren nada. Está mal hecho. Hay un comité de vigilancia. El comité de vigilancia tiene que ir a la alcaldía con una carta y si finalmente hacen un voto resolutivo, punto. Se acabó. No pueden dejarse engañar. ¿Ya? Si tú colocas a 50 centímetros un alcantarillado sanitario, primero, ¿cómo te vas a conectar de tu baño ahí a 50 centímetros? De repente hasta vas a tener que bombear. Y si no hay a 50 centímetros, pucha, mira, tendrías que tener tu baño en una grada arriba para tener el 2% mínimo dependiente, por un lado. Por otro lado, a 50 centímetros, cualquier camión que va a pasar lo va a hundir, lo va a reventar todo. Pero peor aún, vas a querer empedrar, vas a querer asfaltar, tienes que hacer cambio de uso de suelo. 30 centímetros tienes que sacar para cambiar el suelo y ahí 5 nomás está tu tubería. Eso me ha sucedido a mí en Quillacollo, la desgracia humana. ¿Quién habrá hecho eso? A 50, 60 centímetros me ha colocado. Cuando ha pasado la pala, ¿no es cierto? Y cuando ha pasado la motoniveladora, lo ha hecho pelota todo el alcantarillado sanitario, lo ha hecho puré. ¿Te das cuenta? No se dejen engañar, muchachos. No se dejen engañar. Formen parte, digan, eso es lo que les decía, tienen que tener nariz. Formen parte del comité, el comité de vigilancia, y no es cuestión de partido político ni nada. Los que se van a fregar son ustedes. Y no puede haber dos tuberías, una más abajo, una más arriba. Algo está pasando. Algo muy extraño está pasando. ¿Ya? Y normalmente esas cosas extrañas son corrupción. Normalmente. Sí, ingeniero, eso ha sucedido hace, yo creo que unos 3 a 4 años ya debe estar. Y el otro, han hecho 2 años después de lo que han colocado es el tubería más, el más, digamos, a 50 centímetros, digamos, el más profundo han colocado casi a 2 años ya debe estar yendo. Y creo que no está funcionando, según me han dicho, porque más abajo debería estar conectado ya de los otros vecinos, digamos, ¿no? De otra OTB, creo. Y según dicen, de esa OTB, hay rumores que no está conectado todavía y no está funcionando nada. Y no sé, es algo Y raro. La alcaldía hace lo que hace ese ñato, con EMAPAS, ¿no? sí, ese ñato de hace 4 años ahora lo han premiado, es presidente de la empresa Misicuna. ¿No es cierto? No sé, la verdad es así, han colocado aquí las ¿Sabes? alcaldías. Hay que denunciar, muchachos, hay que denunciar. No es, pues, no se queden callados. ¿Acaso no les cuesta sus impuestos? ¿Cómo es posible que 4 años dure un alcantarillado sanitario? Tiene que durar 20. ¿Cómo es posible que se den cuenta 2 años después para colocar un nuevo alcantarillado? Eso es daño económico al Estado. ¿Saben? Lo único que me embronca de estas cosas es cuando hay ese tamaño de daño. Es una corrupción increíble esa, muchachos. ¿Ya? No se dejen, muchachos, no se dejen. ¿Ya? Ustedes tienen los mecanismos y ese mecanismo se llama comité de vigilancia. Y si el comité de vigilancia hace la denuncia,
y denuncia a la Contraloría les va a sacar la mugre a todos aquellos que causan este daño económico, ¿sí? Bien, continuamos entonces. Faltan unas 4 diapositivas nada más. Entonces, gracias por tu aporte. Entonces tengo ya esto, ¿no es cierto? Y bien, aquí voy a estar. Ya. Cuando voy a hacer las áreas de aporte, ya no hago, ya las áreas de aporte ya no vienen conforme a las curvas de nivel. Eso se acabó. Las curvas de nivel me han servido simplemente para saber a dónde voy a ir con mi alcantarillado en general. Pero cuando ya tienes que poner propiamente los áreas de aporte para cada tramo. Disculpe. Inge no está compartiendo la pantalla. Ups. Perdón. Ya, ahora sí. Cuando ya les decía que olvidémonos ya de las curvas de nivel, ahora vamos a diseñar los tramos propiamente dicho. Para diseñar, si es cuadradito, lo vas a diseñar, lo vas a poner así, si es así, rectangular así, si es así un trapecio, de tal manera que las flechitas te indican para dónde está aportando. Si está aportando aquí, entonces aquí voy a colocar mi cámara de inicio y todo el caudal que está aquí aporta a esta cámara de inicio. Entonces recorre hasta aquí. Y vuelvo acá. Esta aporta ahí también y recorre. ¿Cierto? Y ahí vamos, entonces, haciendo las áreas de aporte. Esta es una determinación de áreas tributarias por... esto se puede hacer en AutoCAD fácilmente hoy en día. Antes no se podía hacer eso. Pero hay un método que tiene el CivilCAD que es por longitud de tramo. Ese es más sencillo todavía, el que tiene por longitud de tramo. ¿Ya? Cuando estemos haciendo el diseño, vamos a volver a esto. Entonces, necesito la planimetría del lugar. Tengo que hacer un levantamiento planialtimétrico, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tengo que saber cuántas conexiones voy a tener, por lo tanto tengo que tener la distribución de lotes en los manzanos, ¿no es cierto? Y entonces voy a tener todas esas cosas. ¿Ya? Y toda la topografía obviamente me importa muchísimo. Si el área es muy planita, tengo que hacer nivelación de precisión entre esquinas y cruceros. Bueno, eso era quizás la norma antigua cuando era alumno, porque hoy en día tenemos aparatos, las estaciones totales que tienen una precisión casi como nivel de ingeniero, ¿no es cierto? Pero todavía seguimos utilizando nosotros el nivel de ingeniero para poder hacer las construcciones de alcantarillado sanitario. Ya vamos a ver eso cuando estamos haciendo gabaritos. Y espero que mi topógrafo, que ahora va a empezar a trabajar conmigo, nos dé la clase de gabaritos. Ahí están las anotaciones que van a tener. Aquí la cota terreno, aquí la cota solera. ¿Ya? Aquí las áreas de aporte, ¿cuántas hectáreas son? Y aquí 100, 220 significa tubería de 100 milímetros, ¿no es cierto? Eso tienen que ver ya, por favor. Aquí en un costadito vas a anotar la nomenclatura. ¿Qué significa este 100? ¿Qué significa este 2? ¿Qué significa este 20? ¿Ya? Entonces se anota en un ladito para que no haya confusión. Pero si mal no recuerdo, a ver, esto es 100 metros, la longitud, 2% de pendiente y la tubería es de 20 centímetros. ¿Ya? 8 pulgadas. ¿Ya? Eso es. Y obviamente, hay nomenclatura. Esta cosita es para cámara de caída, pero hay una que te da el CivilCAD, que es como una especie de triangulito. Cuando es una especie de triangulito, es un empate que se da en la media caña. Este no, este es una tubería de caída. ¿Ya? Entonces, aquí tienen varias de las nomenclaturas que tienen, que antes utilizábamos grafos, y entonces los grafos tenían un cierto
un cierto espesor. Hoy en día esto lo haces con el AutoCAD fácilmente, ¿no es cierto? El AutoCAD ya te va a dar, y estas son entonces la nomenclatura que se va a utilizar, ¿no? Sifones, longitudes, ¿ves? Longitud, diámetro, caudal, longitud, diámetro, caudal. ¿Ya? Entonces, esa es la nomenclatura que está en eso, ¿no? Cámara de inspección doble, ¿por qué? Porque es uno es sanitario y el otro es pluvial. Bien, señores, eso es todo por el día de hoy. ¿Alguna cosa más que quieran saber, por favor? Ingeniero, el trazo del alcantarillado sanitario y pluvial vienen lado a lado o cómo se los traza. No, el sanitario viene por el medio y el pluvial viene, ya te he dicho, al sur y al oeste, ya separados por lo menos 2 metros. Ah, ya, está bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Inge, por si acaso, ¿va a compartir sus días dispositivos o no se puede? No, sí, ¿por qué no? Las voy a subir. Déjame que las ponga en PDF para que sea más liviano y listo, ¿ya? Está bien, Inge, gracias. Ok. Yo soy profesor, no soy de los... A mí lo que más me interesa es que tengan toda la bibliografía, todas las ayudas necesarias. Eso es lo que más me interesa. El profesor que se esconde sus cosas para sí mismo no es profesor de vocación. Yo sí soy de vocación. Soy de familia de profesores. ¿Alguna otra pregunta? Sí, buenas noches, ingeniero. Disculpe, una consultita. Mi tema es más sobre lo que estaba hablando, las denuncias y sobre eso del comité de vigilancia. ¿Cómo se podría para ser parte o se pasa cursos o no sé? No, En realidad no, me no, gustaría no. saber esto, como mencionaba que no era un tema político, ya que el país creo que está bastante corrompido con la política. Entonces, si no forma parte de esto, la verdad me encantaría saber más. No sé si me podría informar, Sí, ingeniero. en cada proyecto, como han podido ver, existe el DESCOM, ¿no es cierto? Ya han visto con la licenciada Jenny Mosquera, ¿no es cierto? ¿Qué hace el DESCOM? El DESCOM hay una supervisión DESCOM que se contrata aparte y los contratistas también tienen que tener un DESCOM, que son los trabajadores sociales. Ellos organizan los comités de seguimiento, ¿no es cierto?, al proyecto. Entonces van haciendo el seguimiento del proyecto. La constructora está obligada a darle toda la información que requiere el comité de seguimiento. El comité de vigilancia ya es otra cosa, es otra instancia de organización de la propia OTB. Esos ya tienen otro tipo de poder. Si bien el comité de seguimiento, cuando está haciendo la obra, puede ir al comité de vigilancia y decir, oye, están haciendo mal. En vez de tener una tubería de 4 pulgadas o de 6 pulgadas, están poniendo de 4. Entonces va al comité de vigilancia y los hace repimporotear a todos. ¿Sí? Porque está en la ley el comité de vigilancia. Ya eso va a ir a través de las OTBs, va a ir al distrito y del distrito lo pueden bajar al alcalde fácilmente, si es que hay una de esas cosas. Entonces, la población tiene derechos, ustedes tienen derechos. ¿Ya? Está bien, ingeniero. Muchas gracias. Bien, chicos, les agradezco mucho su tiempo. Mañana nos vemos. O mañana, el sábado nos vemos. ¿Sí? Hasta el sábado. El sábado, ingeniero. Hasta el sábado, ingeniero. Buenas noches, Inge. Chao. Chao, chao. Buenas noches.